86, 86. Volumen 2. Prólogo. Las fuerzas bajo Su Alteza la Reina. Tú otra vez, capitana Vladlena Milais. El superior, sentado detrás del escritorio, frunció el ceño amargamente al ver a Lena entrar a la habitación. El uniforme de él estaba completamente arrugado, y no se había afeitado en días. Este superior de ella no mostraba impresión alguna de ser un soldado, y al ver su mirada descuidada, Lena solo podía bajar la cabeza fríamente hacia él. Ella tenía un nuevo uniforme negro de forma ajustada, y su largo cabello plateado y sedoso tenía con algunas partes teñidas de rojo. Hace medio año lideró el escuadrón Spearhead, el escuadrón condenado a muerte que fue designado para su exterminio y enviado al otro lado del campo de batalla. Desde entonces, ella había mantenido esta apariencia. El uniforme negro era por el luto, mientras que el rojo representaba la sangre derramada. Como había desafiado las órdenes y proporcionado asistencia, fue relevada a un rango de capitán. Era poco probable que nunca fuera promovida otra vez. Utilizaste los cañones de intercepción por tu propia voluntad, proporcionaste munición y equipo, y mandaste a los demás escuadrones personalmente. ¿Cuántas veces tengo que enfatizar que no debes hacer nada innecesario por los 86 cerdos? ¿Sabes cuántas veces los de logística, armería y blindaje se han quejado? No tendrían que haberlo hecho si hubieras dado la orden, teniente coronel. En cuanto a que sus quejas y cuánto esfuerzo pones en ello, no tengo intención de entenderlo. El teniente coronel entrecerró un ojo, estaba intoxicado por el alcohol, el área debajo tenía arrugas. Cuida tus palabras, señorita. Como simple capitán, debes conocer tu lugar. Lena simplemente se reía de eso. Él básicamente estaba revelando que no era una amenaza para ella, a excepción de su rango, y no tenía las agallas para implementar ningún castigo real. El escuadrón bajo el mando de Lena había derrotado a la mayoría de las unidades de Legión, en el frente de batalla oriental. Las actuaciones de los subordinados afectarían directamente la calificación de sus superiores. Al comienzo de la guerra, un gran número de soldados reales fueron sacrificados. Este hombre ante ella aprovechó la oportunidad proporcionada por la falta de poder, y ascendió al puesto de teniente coronel. Insatisfecho quería seguir ascendiendo, y para él, Lena era una gallina de los huevos de oro, que nunca debería ser acabada. Mientras ella no se descuidara, él la protegería de cualquier cosa. Si me disculpa, teniente coronel. Se inclinó con gracia. La primera zona legislativa tenía muchos edificios históricos, y la sede militar era tan rica y colorida como si un palacio. Ella caminó por los pasillos, y a su alrededor se veían condescendientes, rencorosas y burlonas miradas junto con murmullos. Era una tonta al abandonar su puesto como comandante y una participación futura en el liderazgo, todo por un grupo de meros 86. Esta princesa no puede entender la diferencia entre humanos y ganado. En un año, todas las fuerzas se detendrán, y la guerra llegará a su fin. Sin embargo, ella creía en las palabras de los cerdos, y se convirtió en un hazmerreír que propuso: preparémonos para una batalla hasta el agotamiento. Sería cuestión de tiempo hasta que todos la colorata murieran, pero se esforzó por enviarlos al campo de batalla. Verdaderamente ella era la cruel reina sangrienta. ¡Qué estúpido! El pararraid en su cuello se activó, y ella se detuvo. Los tacones de sus botas militares golpearon en la madera de parquet. Después de un momento, ella se movió rápidamente. ¿Me oyes, Handler 1? Cyclops. Él no. ¿Cuál es la situación? A través del pararraid, escuchó la voz áspera del capitán Ida Siden, con nombre clave Cyclops. Era el líder del escuadrón bajo el mando de Lena, el escuadrón llamado los Oficiales de la Reina. Desde el incidente con el escuadrón Spearhead, preguntaba los nombres de todos los procesadores desde el día que ella se hacía cargo, pero solo los llamaba por nombre en clave. Ella no pudo salvar a ninguno de ellos. Ella había supuesto que podía tratarlos como personas, y los llamó por sus nombres. Sin embargo, no podían escapar de lo inevitable: morir sin un funeral, sin nombre, como un procesador. El enemigo había avanzado hasta el punto 112, en la antigua terminal ferroviaria. Lo siento, el radar está bloqueado en este momento. Ya era demasiado tarde cuando nos dimos cuenta. Parece que la carne nueva sufrirá aquí. Lena chasqueó la lengua. En verdad, la situación era terrible.
En este campo de batalla, donde se declaraba 0 muertos, muchos murieron, y un solo error resultaría en un sacrificio catastrófico. Despliega las fuerzas principales en el punto 062 y atrae al enemigo con las fuerzas móviles. Los cañones de intercepción restantes deberían poder alcanzarlos por lo menos. Ese lugar está lleno de casas y calles estrechas, por lo que debería ser ventajoso para los Juggernauts más pequeños. Ciclops se reía entre dientes. Entonces los interceptamos justo enfrente de la base. Si no podemos lograrlo aquí, este campo de batalla y el campo minado de ustedes, los republicanos, serán arrasados. Pero si sobrevivimos, ese es el mejor punto para interceptar que se me ocurre. Lena dijo con decisión. Ciclops sonrió en silencio. Sobrevivir. Esto no iba solo para los 86, sino también para los republicanos, incluida Lena, que estaban situados allí. Para seguir viviendo, eso fue lo que dijo. Creían que ella seguiría luchando y viviendo, y que debía cumplir esa promesa. Entendido, Su Alteza, le informaremos una vez que estemos en posición. Cualquier otra cosa que suceda la informaremos de inmediato. El pararaid fue desconectado. Lena se apresuró hacia la sala de control, y una vez que vio el paisaje fuera de una ventana, caminó más despacio. En la capital de San Magnolia, los únicos que caminaban por las aceras de piedra eran albas de cabello y ojos plateados. La bandera de 5 colores que simbolizaba la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia y la pureza, revoloteaba bajo el limpio cielo azul de primavera, junto con el retrato en albandera del revolucionario San Magnolia parándose firmemente. Pronto sería la época en que los conoció por primera vez, al escuadrón Spearhead. Ser capaces de llegar al final de un viaje donde se encontraría la libertad y luchar hasta el final fue su gloria. Ellos, que sonrieron al partir, nunca regresarían. ¿A dónde llegaron exactamente? En este punto, en una primavera claramente tempestuosa, las flores se alzaban en todas partes a través de la salvaje inmensidad. Si murieron, tendrían lo que Resto merecía. Capítulo 1. Cabalgata de las Valquirias. Los cielos sobre las líneas del frente estaban envueltos en nubes delgadas de Eintagsfliege, manchándolo de plata corroída. Los siguientes lobes están decididos a convertirse en un batallón. Tenemos otra compañía acercándose. Los gritos de la compañía hicieron eco a través de las comunicaciones inalámbricas. Hasta este punto, la compañía había perdido el 30% de su fuerza de combate total, y las noticias sobre refuerzos del enemigo no eran diferentes a la proclamación de la muerte de los sobrevivientes restantes de la 18 grados Compañía del 141º Regimiento del 177º Batallón de Fuerzas Blindadas de la Federación GAD. 45 segundos hasta el contacto. ¡Oh, Dios! ¡Aarg! Aún siguen viniendo. Sentado en la doble cabina del Bannergand, Eugene se quejó cuando la unidad se sacudió a izquierda y derecha. Él era un Selena con cabello y ojos blancos y plateados. Su rostro juvenil con gafas era un poco delgado teniendo en cuenta que tenía 17 años. Las tácticas de la Federación para enfrentar a la Legión eran bastante básicas, acabar a uno con muchos. Incluso con su arma Fieldress de tercera generación, el Bannergand, enfrentarse a un solo lobe requeriría al menos el doble de fuerza de combate. Si la Federación era superada en número, entonces no tendría posibilidades de ganar. Mierda, ¿qué están haciendo los bombarderos? Proporcionen fuego de interceptación ya. El artillero y el comandante de la compañía, sentado detrás de él, se lamentaban, sus quejas resonaban a través de la red inalámbrica. El ruido que provenía de las 8 patas reverberó con el estruendo de los cañones del tanque y los rugidos del paquete de energía. Incluso dentro de la cabina del Bannergand, la conversación solo era posible a través del sistema inalámbrico. Por supuesto, el comandante también entendió que con la interferencia intermitente del Eintagsfliege, los radares y los sensores no podían funcionar normalmente, y solo con sus meros ojos no podrían ver claramente el entorno, ya que estaba oscuro. Cualquier batalla con la Legión siempre comenzaría con un ataque repentino. Con una ametralladora pesada de 12,7 milímetros montada, el maltratado esqueleto blindado fue golpeado sin piedad junto con sus colegas por los Grauwolf, los cazadores directos. Los Bannergands, armados con una gruesa armadura combinada y un poderoso cañón de 120 milímetros, eran un poco más lentos en términos de movilidad.
En contraste con la Legión, que fue hecha para ser un arma de masacre, los humanos no tenían ninguna esperanza en comparárseles en términos de tiempo de reacción, y sus unidades eran más lentas en términos de aceleración. Aun si sus velocidades máximas eran casi iguales, había una diferencia fatal en su aceleración, frenado, giro y otras funciones relacionadas con la movilidad. No holgazaneen. No hay forma de volver, incluso si tratamos de huir. Pedazos de metal, adelante. Estoy dispuesto a ser un escudo para mis compatriotas. Maldición. No puedo morir aquí. No puedo dejar que me lleven. El comunicador inalámbrico estaba lleno de golpes y disparos de los soldados de infantería mientras se enfrentaban a las bestias de metal en una lucha desesperada, junto con sus últimos gritos. Eugene solo pudo apretar los dientes cuando escuchó la clara determinación en sus voces. Pip. En este momento, alguien respondió a su llamada de auxilio. Numerosos cañones cayeron desde los cielos, como si rasgaran la luz azul de la luna y el tenue velo de la noche, golpeando justo sobre la Legión con la mayor precisión, resultando en un cúmulo de balas que cayó sobre ellos. Este bombardeo apenas logró evitar golpear la formación en forma de abanico de las tropas blindadas, y golpeó las áreas del núcleo de la Legión, un golpe maestro perfecto. Los Amaze, equipados con una armadura débil, fueron completamente neutralizados. Los lanzacohetes en la parte posterior de los Grauwolf fueron dañados, y tuvieron que ser descargados. Mientras que las unidades de peso ligero se estaban agotando, los Lobes, aún de pie junto a los cañones alargados, fueron atacados por los costados con disparos penetrantes en el siguiente instante y fueron completamente destruidos. Una vez que el polvo se dispersó, los Lobes cayeron al suelo, y el sonido de los continuos bombardeos finalmente pudo escucharse desde muy lejos. El sonido del cañón con una velocidad inicial de 1600 metros por segundo, varias veces la velocidad del sonido, solo podía escucharse después de que el disparo aterrizara. Su sonido distintivo era pesado y agudo como placas de metal que chocasen entre sí. El 88 milímetros. No, no puede ser. Como una araña que caza sin piedad los gusanos que se arrastran por el suelo, apareció desde más allá de la oscuridad de los cielos y asaltó la Legión. La unidad aterrizó justo encima de la torreta de un Lobe que estaba en medio del montón, y lo cortó con su martinete antiarmaduras unido a sus 4 patas, haciéndole temblar. Las 4 largas y delgadas patas parecían imitar las articulaciones de una araña, y la armadura blanca tenía la apariencia de la ceniza. Los 2 brazos de combate estaban equipados con cuchillas de ultravibración y cables de anclaje, y se curvaban como las mandíbulas de una araña. Además, estaba equipado con un cañón de ánima lisa de 88 milímetros. Los martinetes de 57 milímetros ubicados en las puntas de las 4 patas emitían un frío amenazador acorde con su apodo como la diosa de la guerra, y al mismo tiempo, se asemejaban a un esqueleto blanco que buscaba su cráneo perdido en el campo de batalla. El Reginleif. Los gritos podían escucharse desde el comunicador inalámbrico, pero las voces no contenían una pizca de alivio al ver la ayuda que recibían. En cambio, parecía que estaban tan aterrorizados como lo estaba el enemigo. El XM2 Reginleif. El Bannergant se centraba principalmente en sus capacidades ofensivas y defensivas, y estaba equipado con una armadura combinada y un cañón de ánima lisa de 120 milímetros. En contraste con eso, esta unidad se centraba principalmente en la movilidad, y en comparación con su peso, tiene un tremendo rendimiento generado por sus potentes actuadores lineales. Era una tardía unidad de combate de tercera generación. Había rechazado su armadura y poder de fuego para mejorar solo la movilidad, pero la movilidad excesiva podría destruir el cuerpo de un piloto. Esta unidad personalizada tridimensional altamente potente fue creada con un concepto tan maníaco en mente. Fue diseñado en base a los malvados drones no tripulados que fueron creados por la República al otro lado de las áreas controladas, desarrollados para ellos, quienes vinieron de la República. La Legión no tenía vida ni emociones, y no tendría miedo ni lamentaría a sus camaradas fallecidos. Inmediatamente cambiaron las prioridades, e ignorando los restos de las unidades destruidas, los cañones Lobes volaron inmediatamente ante el Reginleif. El Reginleif retrocedió un poco y los cañones bombardearon al Lobe que yacía en el suelo. La torreta, con docenas de toneladas de peso, fue lanzada al aire debido a que la munición dentro de ella explotó.
La torreta fue diseñada específicamente para no tener un panel de expulsión de gas, a fin de proteger su contenido, y esto a su vez dio como resultado sus majestuosos momentos finales. El Reginleif se lanzó a través de las llamas de color rojo oscuro y las innumerables metrallas de la armadura que llovía sobre él, estaba corriendo por el campo de batalla. En un instante se lanzó a través de la brecha de 50 metros entre los lobes, saltó a un lado, y aterrizó justo ante uno que había girado su torre, tratando de apuntarle. Al mismo tiempo disparó su proyectil perforador de blindaje estabilizado por aletas con casquillo desechable Sabou desde su Ratsboom hasta el flanco del enemigo. La cuchilla de ultravibración cortó un Grauwolf que se acercó sin previo aviso, y la máquina luego atacó hacia otro lobe solitario. Sí, una sola unidad. Una sola unidad. Esa sola unidad prácticamente aniquiló a la legión, que había permanecido completamente indemne. Los estridentes chillidos de las cuchillas de ultravibración seguían resonando, las chispas púrpuras de los pilotos seguían destellando, y el Ratsboom seguía rugiendo, reduciendo a todas y cada una de las unidades enemigas a chatarra. De ninguna manera se debía a las especificaciones de la máquina. Simplemente se debía a la abrumadora habilidad del piloto en su interior, deliberadamente denominado así de manera irónica y respetuosa, no como piloto de la máquina no tripulada, sino como un procesador. En promedio, la tasa de destrucción de lobes por un Reginleif en comparación con el Banargand era bastante similar. Pero la armadura del primero no podría resistir un solo disparo de cañón y por tanto tenía una tasa de mortalidad más alta. De hecho, un escuadrón que pilotaba Reginleifs fue prácticamente aniquilado durante una batalla experimental. Había una parada en ese campo de batalla, solo había una sola unidad que erradicaba a todas las unidades enemigas por sí sola. Ese adicto a la guerra dejó el infernal campo de batalla con la ayuda de la Federación, solo para elegir volver a regresar allí. Ellos no temen la posibilidad de luchar contra la Legión. Ellos no temían a la muerte. Ellos sin ningún cuidado abordaron el Reginleif, que había dejado de lado su armadura y las vidas de los pilotos dentro de él, embistiendo en el solitario campo de batalla cuando se enfrentaban a la opresión de la Legión. Locura. De repente una sombra se extendió, tratando de agarrar las delgadas extremidades del Reginleif. Este último inmediatamente levantó su pierna para evadirlo, y pisó con fuerza sobre él, usando el martinete en la pierna respectiva para clavarse en ella. Era un Draan automático antitanque, Eugene también lo sabía. Sin embargo, todavía estaba intimidado en algún lugar de su corazón. El procesador realmente pudo determinar que no era aliado en ese momento. O era que a él nunca le importaba si era aliado o no, y priorizó solo el protegerse a sí mismo. La larga extremidad fue levantada despreocupadamente, y arrojó al Draan que fue apuñalado en la pierna contra el último enemigo, un lobe. El detonador activado encendió los explosivos tras el impacto, y las piezas de metal, reducidas a partículas con alta velocidad junto a la explosión, se dispararon instantáneamente a través de la armadura externa del lobe. Las llamas escarlatas que se elevaron hasta los cielos iluminaron el Reginleif, junto con la marca personal en su armadura nevada. El procesador puede estar enojado, después de todo. Él, un esqueleto sin cabeza levantando una pala, el símbolo de un dios de la muerte tan atroz y ominoso, era tan temido y respetado en el campo de batalla. Durante la primera salida, cuando todos los aliados fueron eliminados, él solo eliminó a una unidad completa. Incluso entre ellos, él era la fresa del pastel, su marca personal destacaba entre ellos. Su nombre era, definitivamente. Eugene recordó, y abrió los ojos. El comandante de la compañía, sentado en el asiento del cañonero, atacó. Ellos, nacidos de la malicia de la República, pasaron por pruebas arduas y horripilantes. Ellos eran tan horripilantes como las mismas, y se temía que sus nombres fueran armas de matanza tomando forma humana. Los 86. Los monstruos de la República. De hecho, era preferible evitar el uso de armas blindadas con patas múltiples o tractores oruga fuera de la batalla, para mitigar el desgaste y el mal funcionamiento. Undertaker Sin colocó un portacargas personalizado en su Reginleif personal y regresó a su cabina. Este portacargas fue diseñado por el Escuadrón de Implementación de Prototipos 1028 Norlicht en la Oficina de Tecnología Avanzada. Iba vestido con el uniforme de chaqueta blindada color acero de la Federación, el emblema del halcón con doble cabeza del país y la insignia que indicaba su rango como teniente segundo.
Portar un pañuelo azul en el cuello era estrictamente una violación al código militar, pero a nadie le importaba esta apariencia, siempre y cuando no estuviera en una reunión oficial. Estaba a punto de quitar el dispositivo RAID debajo de su cicatriz, solo para ser contactado por el para-RAID del equipo mecánico en el portacargas de la parte posterior. Teniente Knowsen. Cabo, la conexión inalámbrica todavía está encendida. Hubo un chasqueo de lengua tanto del para-RAID como del inalámbrico. Arg, lo olvidé. Bueno, la cosa esta para-RAID es muy diferente a la conexión inalámbrica. Una cosa es que estemos experimentando una batalla aquí, pero ¿por qué tenemos que probar esto también en nuestro escuadrón? De nuevo usamos el mismo nivel de munición que la última vez, con mitad de AFS y mitad de EAT, ¿verdad? La mayoría del escuadrón Norlicht eran vargues, soldados de las antiguas zonas de batalla, y sin rango militar oficial. Cuando la Federación todavía era un imperio, estos soldados fueron enviados a tierras salvajes en la frontera, donde a menudo ocurrían batallas, y vivieron allí, considerándolos como mano de obra adicional. Habiendo vivido en el campo de batalla durante generaciones, estos hombres primitivos eran considerados mercenarios bajo la actual administración y poco disciplinados. Por muy rudo que suene, ese fue el mayor respeto que podían mostrar. Sí. Además, no hay cuchillas de ultravibración de repuesto. El número de Juggernauts ha estado cayendo, y solo vos eres el único que usa armas tan extrañas allí. Ya párale a esas tácticas horripilantes la próxima vez, ¿me entiendes? Otro rasgo único del escuadrón Norlicht era que no llamaban al XM2 por su término oficial Regienleif. En cambio lo llamaban Juggernaut, el Draan de la República, que fue el modelo para ello. Hace un mes, durante la experimentación de la unidad de máquina más nueva, el capitán original del escuadrón, junto con un escuadrón que representaba aproximadamente la mitad de esta compañía, fueron aniquilados. Como el soldado mejor clasificado de las fuerzas restantes, Sin asumió el mando como el líder del escuadrón. Tenía la costumbre de llamar a su unidad Juggernaut, y parecía que todos los demás estaban influenciados por eso como resultado. De hecho, todos los miembros del escuadrón sintieron que era un nombre más apropiado que la doncella de guerra, como en realidad se llamaba. Los pilotos de prueba fueron atormentados durante el proceso de desarrollo, y la mitad del escuadrón que fue asignado con estas unidades fue aniquilado. El caballo de acero era sin duda un nombre apropiado, su apodo se basaba en el dios deformado que devoraría sin piedad en nombre de la salvación. Como las unidades eran extremadamente quisquillosas en su elección de pilotos, aquellos del escuadrón Norlicht no pudieron ser reagrupados, y mucho menos que se les asignara un miembro adicional, a pesar de que eran completamente inapropiados en la definición militar de batalla. No importa. La Legión debería estar retrocediendo ahora. Oh, ya veo. No sé lo que está pasando, pero de seguro es útil. Sin retiró el dispositivo RAID, ignorando el asombro y el monólogo que estaba imbuido con el matiz de una mueca y miedo que no estaba dirigido a nadie en particular. El dispositivo RAID era un anillo metálico, un micrófono con forma de collar en la garganta, solo con una apariencia más pulida que antes y funciones mejoradas. Así que esto está cerca de ser un collar de nuevo. Nada ha cambiado, así pensaba. De repente pudo escuchar algunas palabras agudas que provenían del asiento del piloto. El lenguaje anticuado parecía pomposo y para Sin, quien no sabía nada más que el campo de batalla, era como una diferencia de 1 o 2 épocas. Habéis hecho un buen trabajo, Sinei. Frederica. ¿Cómo entraste de nuevo? Sacando la cabeza del asiento y girando hacia atrás estaba una chica pequeña de 10 años más o menos. Tenía un cuerpo delicado y tenía un bonito, intrincado y blanco rostro parecido al de una muñeca, debajo de su gorro militar. Los ojos rojos de los Pirope deslumbraban como una piedra preciosa, y el pelo negro de los Aanix parecía extrañamente apropiado con el uniforme militar de color gris oscuro. Sin conocía a esta chica desde hacía al menos medio año, incluso antes de ser asignado a este prototipo de escuadrón. Ella infló su pecho plano con orgullo. Qué ingenuo de vuestra parte el confabularte con el equipo de mantenimiento en contra nuestra. Estuvieron ocupados con las revisiones finales para el despliegue de emergencia. Había muchas posibilidades de que algo fallara. Cabo. Tenemos que hablar una vez que yo regrese. Teniente. No y Harem, escuchad lo que tenemos que decir primero. En verdad estábamos muy ocupados.
Sin apagó la conexión inalámbrica sin siquiera molestarse en escuchar las excusas, suspiró y bajó la cabeza hacia los ojos del mismo color que los suyos. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que no me acompañes cuando voy a hacer un despliegue? Recuerda tu lugar, mascota. No olvidéis que vuestras acciones están bajo nuestro control. Así que por tanto, no tienes derecho a criticarnos. Tu comandante Ibernault nunca se quejó. El hombre de mediana edad que había regresado primero, el sargento que era el más antiguo del escuadrón simplemente se encogió de hombros, sin decir nada más. Bernault sabía que aunque Sin era tácticamente correcto, simplemente estaba renegando por sus sentimientos personales, y no valía la pena mencionarlo. El mismo Sin nunca continuó con el asunto. Fue culpa de ellos por no alcanzarnos. Si hubiéramos perdido el tiempo atacando porque teníamos que encontrarnos, no habría ningún propósito en movilizar la defensa. Los procesadores que fueron abandonados con el escuadrón en la parte posterior hicieron una mueca silenciosa. Y Frederica a su vez frunció el ceño. Movilizar la defensa, ¿eh? Si bien es una misión adecuada para ti, no me agrada. Tales tácticas requerirán que nuestras fuerzas se abran paso primero. El plan era desplegar deliberadamente la infantería como las fuerzas principales en las líneas del frente, y ocultar los blindados con gran movilidad y potencia de fuego en la parte posterior. Una vez que se rompieran las líneas de frente, las fuerzas blindadas se desplegarían hacia adelante y acabarían con el enemigo rápidamente. Los ataques de la Legión durante el último mes han sido especialmente crueles, y las fuerzas en el frente occidental solo pudieron dejar de avanzar y permanecer estacionarios para reducir el agotamiento de sus fuerzas. Pero incluso si nos las arreglamos para aguantar hasta ahora, mientras exista una diferencia entre las fuerzas y la habilidad de reproducción, será cuestión de tiempo hasta que esas tácticas ya no funcionen. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue ese momento? Sin la ignoró y se sentó. ¿Cuál es el sentido de decir esto ahora? No hay necesidad de preocuparse por eso. En este punto. Una vez que el país esté completamente estropeado, ¿qué pasaría con las fuerzas en las líneas delanteras? Eso siquiera era una pregunta. Frederica inclinó su cuerpo con disgusto. ¿Me estáis escuchando, Sine? Además, una debilidad vuestra es tu falta de voluntad para reflexionar sobre tus acciones. Ya no estáis en el área 86 de la República, este es el campo de batalla de la Federación ya. La chica no estaba hablando en voz alta, pero esa voz distinta y estridente suya estaba irritando a Sin, quien bajó el gorro militar de la chica, que estaba inclinada, hasta su nariz para callarla. Sin ignoró a la indefensa niña que se movía a su lado, se apoyó en el duro respaldo de su asiento y luego cerró los ojos. Había demasiados de la Legión atacando por la noche y las peticiones que recibió en este día fueron implacables. Si bien no era la primera vez que peleaba durante toda la noche, al menos quería tener algo de tiempo para dormir. Junto a él, Frederica todavía estaba agitándose. ¡Wow! No me lo puedo quitar para nada. Bernault. Ayúdame. Está bien, pero cállate después de quitártelo. El teniente y todos los demás han estado luchando continuamente durante varios días. Están todos cansados y necesitan dormir. Lo siento. Parecía haber una mirada dirigida hacia Sin, a quien no le importaba mientras dejaba que su cuerpo caía en un sueño ligero. Incluso en el sueño podía escuchar los lamentos de las almas mecánicas muertas, sin cesar en absoluto, y de hecho cubriendo todo el oeste. La base operativa delantera N-15, BOD-15, era el campamento principal del 141º Cuerpo de Blindados, ubicado en el frente de batalla occidental de la Federación GEADE, justo detrás de la segunda línea defensiva estacionaria que era patrullada por el 177º Cuerpo de Blindados. La base era bastante amplia, considerando el gran número del personal junto con las unidades blindadas que debía contener. En el gran desorden de oficiales, Eugene sostenía una bandeja con una mano mientras buscaba a cierta persona. El campamento tuvo que ser restablecido varias veces a medida que el frente de batalla variaba, y por lo tanto, la cafetería era bastante nueva y simple. Si hubiera sido hace 10 años, antes de la Revolución Civil, cuando la Federación todavía era el Imperio, probablemente habría una imagen de un dictador, además del tapiz "Haremos alarde de nuestra justicia al mundo" en la pared interna. Los oficiales de Norlik todavía están allí. Gracias.
Es genial que estés dispuesto a entender a los extranjeros, joven teniente. Esos 86 también merecen nuestra simpatía y compasión. El capitán Purasangre Zafir, que parecía ser un exnoble, mostró sus dientes con una sonrisa cordial, y Eugene le devolvió una vaga sonrisa, luego se dirigió hacia donde el capitán estaba apuntando. El capitán tenía razón en lo que dijo. El propio Eugene nunca había visto a ningún 86 además de ellos, a excepción de uno, y mucho menos los conocía. También se sentía un poco intimidado por ellos. Sin embargo, no estaba siendo tan amable como el capitán lo había insinuado. Si conversaba con ellos normalmente, debería ser capaz de saber que eran igual a las personas, o al menos eso pensaba, pero... La Federación era un país multirracial, y la base militar naturalmente tenía razas de varios colores, pero todos eran relativamente jóvenes, algunos incluso eran tan jóvenes que apenas eran adolescentes. Al igual que Eugene, estaban graduados de la Escuela Especial de Cadetes. Era un establecimiento único, hecho para aquellos que pasaran por la educación media se les otorgara el rango de teniente después de un entrenamiento y educación superior mínimos que debían tener antes de que su vocación se enseñara durante sus días militares. Durante los 10 años de guerra contra la Legión, la Federación perdió demasiados oficiales y tuvo que mantener el número de oficiales de esta manera. Pero gracias a esto, aquellos que eran de familias comunes tuvieron la oportunidad de convertirse en oficiales voluntariamente. No importa cuán grave fuera la situación, no podían simplemente reclutar soldados sin tener en cuenta la voluntad de su pueblo. El gobierno de la Federación no fue así de terrible. Forzar a los demás a la batalla era algo que solo harían los viles. La Federación era diferente del Imperio, y naturalmente diferente de ese país en el oeste. En la guerra moderna, la demanda era de soldados que fueran hábiles y experimentados en el manejo de armas. Seguramente obtener solo números solo no sería de mucha ayuda. Eso era lo que explicaba el amigo de Eugene, su compañero de litera en la Escuela Especial de Cadetes. Oye, ¿por qué los tipos de Norlicht están aquí? ¿No solicitamos su ayuda ayer? El esqueleto sin cabeza que posee ese dios de la muerte es realmente desconcertante. Escuché que muchos cayeron durante este mes después de que ellos entraron. Tanto aliados como enemigos. ¿En serio, pasó algo con ellos? En verdad pensaba que solo fueron algunos procesadores o algo así. Ya basta. No eres diferente de los imbéciles de la República cuando actúas así. ¿Cómo podría nuestra gloriosa Federación hacer tal cosa? Bien dicho, que la gloria del futuro sea sobre el águila de 2 cabezas en todo momento. Eugene pasó junto a unos soldados tan corpulentos como la infantería acorazada, e irónicamente, fue guiado hacia donde quería dirigirse. Vio a quien estaba buscando al final de una larga mesa en un rincón de la cafetería, y llevó su bandeja. Frente a esa persona estaba una chica pequeña que vestía uniforme militar. Él mismo estaba vestido con una chaqueta de doble botonadura, y en silencio arrojaba la comida de su bandeja a su boca. Ambos eran Aanix y Pyrops con pelo negro y ardientes ojos rojos, y realmente se parecían hermanos. Los antiguos nobles del imperio tenían apariencias distintivas, y como resultado, los dos tenían apariencias idénticas. Eugene escuchó que él no tenía familia, sin embargo. En la bulliciosa cafetería de la mañana, este era el único espacio que estaba claramente vacío. O bien porque fueron rechazados por los nobles que respetaban la sangre pura, o fueron reprimidos por los civiles reprimidos al tener colores y apariencias distintos, tanto Aanix como Pyrops fueron nobles durante la época del Imperio, y aquellos con sangre mestiza eran particularmente odiados por ambos bandos, o que su escuadrón y nombres en particular eran lo suficientemente notorios. La chica dio unos pequeños golpes en el rincón de la bandeja con el tenedor y habló con el estridente chirrido de un canario. «Sinei. ¿No gustáis de champiñones? En realidad no. No hay que forzarse a comer algo que no te gusta. Pero el chef trabajó con esmero por esto. Dejar sobras es irrespetuoso. Entonces quédatelos tú». Yu. Aunque lo dijo, él movió los champiñones con mantequilla al plato de la chica, dejando solo unos restantes para él. Puede parecer alejado, pero era como un hermano mayor de buen corazón. Ha pasado tiempo sin... Los ojos rojos lo miraron, y una vez que éste lo reconoció parpadearon. Eugene. Así que fuiste asignado aquí. Desde el mes pasado.
Saludó a la chica y se sentó en la silla junto a ella. Esta último lo observó con sus sangrientos y grandes ojos rojos. Gracias por lo de ayer. Esa marca personal de esqueleto es tuya, ¿verdad? Sin hizo una pausa, Lo siento, ¿en qué escuadrón estuviste? Parecía que el escuadrón de Eugene no era el único que había pedido ayuda. Jaja. En el que estuvo muy activo ayer, Frederica miró hacia adelante y hacia atrás entre ellos y preguntó, ¿os conocéis? Estuvimos en el mismo grupo durante la escuela de cadetes. Nos conocimos poco después de inscribirnos. Ambos estábamos en el cuerpo blindado, en el mismo dormitorio y éramos amigos durante el entrenamiento. Incluso estábamos en la misma unidad de prueba cuando practicamos cómo operar el Bannergan. Los ojos de Frederica se movieron de inmediato. De seguro no fue fácil, supongo. Con un entusiasmo pícaro, Eugene se inclinó, para nada. Este tipo es tan aburrido y sombrío que nunca puedo entender qué está pensando en absoluto, ¿sabes? Supongo que sí. Siempre mira un libro cada vez que otros le hablan, y nunca levanta la cabeza. Si está aburrido, nunca habla, y si no lo está, te ignora por completo. Algunas personas se preguntan cuál es el color de su sangre cuando hace mucho frío en la noche, e incluso si hará un gran esfuerzo en hacer cosas muy extrañas. ¿Has oído hablar del momento legendario en que Sin obtuvo un 0? Oh. Contádmelo. Durante la batalla simulada de entrenamiento en combate, hizo que el Bannergan saltara. Fue declarado como un piloto peligroso y por eso falló. Eso fue hace 4 meses, cerca al final de los 3 meses de entrenamiento básico en la Escuela Especial de Cadetes. Aunque esa maniobra en sí era ciertamente parte de las habilidades del piloto, con un peso de combate de más de 50 toneladas hacer saltar al Bannergan dañaría fácilmente la unidad y pondría en peligro a los pilotos que se encontraban dentro. De hecho, el artillero Eugene en ese momento se golpeó la parte posterior de la cabeza contra el asiento, y podía sentir el fuego a punto de explotar fuera de sus ojos. Era realmente extraordinario ver a alguien que no le gustara un tanque con una armadura robusta y poderosos cañones por ser demasiado pesado. Sin, no acostumbrado a pilotar el Bannergan, fue asignado al escuadrón prototipo con el Reginleif como resultado, con número 1028. Eugene realmente se sentía solo en ese entonces. Sin, la persona de la cual hablaban, sorbió despreocupadamente su café, como de costumbre. Tanto Eugene como Frederica parecían descontentos. Ambos se miraron y resoplaron al unísono. Teniente Eugene Lance del 18º Escuadrón. Encantado de conocerte. Frederica Rosenford. Es un gusto. Ahora bien. Frederica terminó su café con mucha leche y azúcar, tanto que Sin le confiscó el azúcar después de la 4ª cucharada, y se levantó. Dado que los viejos amigos se han vuelto a ver, me disculpo por entrometerme más. Con permiso. Con ambas manos tomó la bandeja para adultos, mucho más grande que su propia cabeza, y se lanzó velozmente entre la multitud antes de desaparecer. Eugene observó cómo se alejaba con su delicada mirada y preguntó, «Una niña tan joven seguramente no era apta para la base militar». ¿La diosa de la victoria, mascota de tu escuadrón? Sí. Era una tradición militar que había durado desde la época del Imperio. Se decía que era una táctica utilizada para evitar que los soldados desertasen. Hacían que las hijas o hermanas menores de los soldados vivieran y cenaran junto a ellos para crear una atmósfera familiar. El ejército había esperado que los soldados protegieran a las lindas hijas, y que pelearan contra el enemigo sin tener en cuenta sus propias vidas para poder hacerlo. Básicamente nuestro escuadrón está lleno de mercenarios. Bueno, no es diferente a ser rehenes como antes. A decir verdad, no era básicamente sino exactamente eso. Justo la noche anterior, de todo el escuadrón asignado para asistencia, Sin era el único soldado real. Los otros eran mercenarios Barbus, dado que los otros soldados, incluidos los superiores de Sin, habían muerto en la batalla contra la Legión. ¡Qué terrible! Aún ahora necesitamos mascotas. ¿Incluso entre los Barbus? Ella decidió hacerlo. Sin lo notó rotundamente y Eugene frunció el ceño, tienes que estar bromeando. ¿Por qué una niña tan joven iría a la batalla? Los ojos rojos de Sin lo miraron brevemente. En ese momento Eugene sintió que su pecho saltó por un momento.
Era una mirada de alguien que quería algo de distancia. No, era una mirada de alguien que entendía claramente la distancia que había entre ellos. Esos ojos indicaban que no vivían en el mismo mundo, que había una grieta que ninguno de los dos podía cruzar. Eugene negó con la cabeza y continuó: ¿Dónde está la razón para luchar de esa niña? ¿Hay algo que proteger? ¿Familia, país, justicia, forma de vida? No hay necesidad de que ella proteja algo de eso, así que ¿por qué sigue luchando? ¿No crees? Sin cerró los ojos y luego los volvió a abrir. Cuando los abrió, los ojos rojos ya no mostraban la distancia de antes. Tal vez. Sin se fue a tomar una segunda taza de café y trajo otra taza para Eugene. Este último le agradeció cuando recibió el vaso de papel. Si bien se llamaba café, era simplemente un sustituto inventado, compuesto de cebada frita y achicoria. La tierra fue rodeada completamente por la Legión y con el bloqueo electrónico del Eintagsfliege, la Federación no podía afirmar si los otros países aún existían, y mucho menos comunicarse o comerciar con el mundo exterior. Naturalmente nadie sabía cómo era el verdadero café, ya que eran parte del sur y sudeste del continente. Oh sí, tienes una hermanita, ya recuerdo. Oh sí, aunque todavía es joven. Eugene acarició el medallón que colgaba de su cuello, junto a la etiqueta de su perro debajo de su camisa. No tenemos padres. Tengo que trabajar duro para hacer que vaya a una mejor escuela. 6 años atrás, cuando la guerra contra la Legión aumentaba, Eugene y su familia se vieron obligados a evacuar su ciudad natal. El tren a la capital no tenía espacio para toda la familia. Por lo tanto, sus padres eligieron enviar a sus 2 hijos al tren y decidieron quedarse atrás. Eso fue lo último que supo de ellos. El caos y el pánico provocaron que no pudieran tener una foto familiar adecuada. Su hermana pequeña, quien todavía era bebé en ese momento, no podía recordar las apariencias de sus padres. Ya son las vacaciones de verano en la escuela primaria. Si regreso durante el próximo cambio, quiero sacarla a dar un paseo. No podemos ir demasiado lejos, pero el zoológico o el parque de diversiones deberían estar bien. También debería comprar algo para ella. Ella es una niña, así que debo preparar algo de ropa y zapatos. Ah, escuché que hay un nuevo café en los grandes almacenes de la capital, Saniede. Al ver que Eugene estaba muy emocionado, Sin mostró una sonrisa: debe ser duro ser un hermano mayor. Es bueno, pero no te la voy a dar. Desafortunadamente tengo demasiadas cosas en mi mente. Sin se quedó estupefacto e inmediatamente después se veía sombrío: no debiste no haberte convertido en soldado de todos modos. La situación no está mejorando, y no habrá garantías en el futuro. Eres su único pariente más cercano. Eugene, habiendo interpretado estas palabras no dichas, dejó de sonreír. ¿Es por tu experiencia en el anterior campo de batalla? Sí. Eso fue lo que Eugene escuchó de Sin, cuando todavía eran cadetes oficiales. Y así, logró salvarse a sí mismo. En la escuela especial de cadetes, los cadetes pisarían un campo de batalla real como parte de su entrenamiento. Llevaban antigua ropa de camuflaje y patrullaban las líneas del frente con solo un rifle de asalto. Esto era para asegurar que experimentarían el campo de batalla, una misión para reforzar su coraje. Desafortunadamente resultaron ser emboscados por la Legión, y el instructor que los lideraba murió en el enfrentamiento. Fue debido a que se asoció con Sin que Eugene regresó fortuitamente con vida. En aquel entonces Eugene le había preguntado a Sin por qué este último podía determinar los movimientos de la Legión, porque estaba tan familiarizado con el combate. Después de algunas dudas, Sin respondió, narrando sus experiencias con su monotonía habitual. Su pasado. Sus propias experiencias, desde cómo su propio país lo había sentenciado a muerte, hasta cómo siguió viviendo. La impactante cicatriz en la garganta escondida bajo el cuello de su uniforme militar fue claramente infligida con la intención de matar, al igual que una decapitación. Pero Eugene no tenía el coraje de preguntarlo. Y fue porque Sin conocía la crueldad del campo de batalla, cuán arduas eran las batallas contra la Legión, que él expresaría tales preocupaciones. Habiendo entendido esto, Eugene estaba realmente encantado. Aunque Sin era callado e introvertido, no era una mala persona. E incluso después de todas las experiencias angustiosas, Sin todavía estaba dispuesto a hacerse amigo de él, un alba de sangre pura.
Bueno, sí, tienes razón. Eugene tomó un sorbo del café frío e hizo una mueca. Estaba amargo. Había olvidado agregar azúcar. Ayer mismo murieron 15 miembros de nuestro escuadrón. El área controlada es un poco más grande en comparación con hace 10 años, y esta base fue desplazada a aquí en la primavera de este año. Sin embargo, eso no significa que no hayan habido muchos sacrificios. La identidad anterior de la Federación, la Federación Geade, una vez ocupaba las tierras del noroeste del continente hasta el extremo norte, y horizontalmente era el país más grande del continente con la población más grande y también una superpotencia militar. Poco después de que se formó la Federación, fue asaltada por la Legión, pero las tierras salvajes en la frontera cumplió sus propósitos iniciales. Mientras que el área se redujo a la mitad, las áreas vitales de producción y actividades se protegieron con éxito, junto con el área de la capital. La Federación logró mantener una gran cantidad de su producción y poder militar después de mucha defensa, y al mismo tiempo, obtuvieron los datos de las especificaciones restantes de las unidades de la Legión dentro de los antiguos laboratorios de investigación del Imperio. Además, después de 10 años de librar una guerra contra la Legión, acumularon varias experiencias de combate contra ellos. Con todos estos factores tomados en cuenta, la Federación finalmente tuvo la capacidad de resistir en terrenos uniformes y comenzó a reclamar la tierra perdida poco a poco. Se podría decir que la seguridad del país y la expansión de sus tierras se basan en el poder del país y en la sangre de todos y cada uno de los soldados. Con respecto a las especificaciones, la Legión no tuvo que considerar el uso de frágiles pilotos e incorporó más funciones, por lo cual eran mejores que las armas de la Federación en todas sus facetas. Además, aunque la Legión tuviera un programa de límite de vida en su sistema de procesamiento central, había superado este problema tomando los cerebros de los muertos en sus unidades, que Sin había denominado como ovejas negras, lo que les permitía continuar batallando sin fin. Seguían atacando agresivamente para obtener cerebros individuales que aún no se pudrieran, e incluso organizaban escuadrones de cazadores especializados en capturar a soldados vivos. La existencia de estos escuadrones demostró que si esto se mantenía, la Federación sería la primera en caer en esta guerra de desgaste. Ayer mismo, por lo que pude ver, los demás escuadrones están básicamente igual. Es un milagro que la segunda línea defensiva no haya sido atravesada todavía. El capitán y los demás dijeron que cuando no todo iba bien, era normal. El Frente Occidental es el campo de batalla más grande para la Federación, y el 177º Batallón de Blindados es una de las muchas áreas de batalla pesadas en las líneas del Frente Occidental. El Frente de Batalla Oriental, además del primer al cuarto Frente de Batalla del Norte y Sur, estaban en regiones montañosas. Debido a los obstáculos naturales, era más fácil mantener las líneas defensivas. Sin embargo, el Frente de Batalla Occidental era completamente llano, y los enfrentamientos tenían que hacerse de frente. Con un total de 400 kilómetros del campo de batalla, y 4 batallones asignados allí, eran la mayoría de las líneas de frente. Con estas condiciones desventajosas, la tasa de bajas en el Frente de Batalla Occidental se mantenía alta, y naturalmente, este era el lugar con la mayor cantidad de caídos en combate. Es normal, ¿verdad? He estado peleando en este campo de batalla durante un mes, pero la tasa de bajas aquí definitivamente no es baja. El número de unidades aniquiladas de la Legión no encaja con nuestra tasa de bajas. Logramos mantenerlos a raya, pero hay demasiadas personas muriendo. Es cierto que no parece que estuviéramos ganando. El capitán y los demás se han acostumbrado naturalmente a eso, y todos los de alto mando en el ejército son nobles desde tiempos antiguos. La muerte de un soldado o dos es solo cuestión de números para ellos. Diciendo eso, Eugene se dio cuenta de su error, y frunció los labios. El amigo ante él fue realmente llamado por la República como ganado, nunca sería contado entre los muertos. Lo siento. ¿Por qué? Sin mostró una mirada de sorpresa, y Eugene simplemente agitó su mano. Estaba bien que Sin no lo notara, ya que no había necesidad de recordar momentos dolorosos. Pero Eugene repentinamente tuvo un pensamiento. Entonces, ¿por qué Sin regresó al campo de batalla? Sin ya no tenía familia. Su familia fue abandonada en el campo de batalla por su propio país, la República, y él era el único que quedaba. Él no nació en la Federación, y no había nadie que valiera la pena proteger en este país,
ni una razón para que él proteja su país o sus compatriotas. Simplemente podría seguir viviendo por medio de las provisiones del gobierno de la Federación si simplemente quisiera llenar su estómago. ¿Pero por qué? Sí, lo que quiero decir. ¿Qué? No. Sobre ti. ¿Está realmente bien que pregunte? Pensó Eugene y vaciló antes de preguntar. De repente los ojos rojos estaban mirando a otra parte. Los ojos miraban más allá de la distancia, prácticamente a través de las gruesas paredes de la base, con su expresión helada. Abrumado por ese vigor, Eugene dudó. Estaba a punto de preguntar por qué. En ese momento, la estridente sirena interrumpió sus palabras. Era el Draan que se adentraba en el área disputada transmitiendo esta sirena, para que fuera detectado. Las unidades de la Legión una vez fueron desarrolladas por el Imperio Geade, y lanzaron una guerra a gran escala sobre el continente. Sin embargo, la Federación, que heredó parte de esa tecnología, solo usaba drones de exploración que podrían controlarse a larga distancia. En la época del Imperio, la educación superior solo se otorgaba a los aristócratas que formaban el gobierno de la dictadura, junto con aquellos que estaban por debajo de la nobleza, por lo cual en lo que respecta a tecnología la Federación no era rival para el antiguo imperio. El diseñador principal que desarrolló la inteligencia artificial por sí solo fue asesinado antes de que comenzara la guerra, y la Federación ya no podía crear drones a la par de la Legión. Además, tanto el gobierno de la Federación como sus ciudadanos consideraron que los drones no deberían usarse para la guerra. Era deber de los ciudadanos, su privilegio, proteger a su propio país y luchar por sus camaradas. No podían, y no dejarían que los robots les robaran esta gloria. Con sus propios ojos, habían sido testigos de lo que sucedería cuando los robots se salieran de control. Un breve momento de silencio llegó junto con la tensión, y fue reemplazado por la tensa y atronadora sirena. Luego ambos se levantaron. ¿De nuevo? En serio, esos pedazos de chatarra no tienen nada mejor que hacer. De ninguna manera van a ser populares entre las damas. El término Weasel se originó a partir de la hormiga reina después de todo, en otras palabras, las hormigas soldado de la Legión deberían ser todas hembras. Entonces eso haría de la Federación un grupo de hombres calientes. ¡Qué apasionante! Voy a llorar. Ambos bromearon mientras salían de la cafetería, y se separaron en el pasillo. Eugene pertenecía en la división blindada oficial, y estaba bajo una rama de comando diferente a Sin, quien fue enviado desde la división de prototipos. Naturalmente sus unidades estaban en hangares diferentes. Entonces te veo luego. Sí. El campo de batalla principal en el frente de batalla occidental consistía principalmente de áreas estrechas y boscosas, o de ruinas de las ciudades antiguas. Estas eran las medidas implementadas para combatir las fuerzas principales de la Legión, el Lobe, y también el dinosauria que se utilizaba para romper las líneas del frente, todo para mitigar sus desventajas. Sin embargo, la situación no era como lo habían deseado. El peso del Banargan ciertamente no era poco, y sería difícil moverse dentro de las áreas estrechas. Una vez que fueran aislados de sus máquinas compañeras, serían rodeados fácilmente por los Grauwolves más pequeños, y estarían en desventaja. El bosque de coníferas y madera dura era algo único del frente occidental. Los Grauwolves escalarían los gruesos y robustos troncos viejos, saltarían y atacarían desde todos lados, por lo que Eugene seguía piloteando el Banargan, tratando de escapar de ellos. La unidad de peso pesado de 50 toneladas se lanzó a través del bosque silencioso, causando que la tierra retumbara y chirriara el sistema de transmisión. La Legión los seguía atacando día y noche, rugiendo como un tsunami. Atacaban en momentos irregulares, inoportunos, y seguían repitiendo los mismos movimientos para desgastar la fuerza de lucha, resistencia y moral de la Federación. En ocasiones, una vez que comenzaban a atacar, los asaltos incluso duraban medio mes. A diferencia de los humanos, que tuvieron que pasar un solo dígito de meses en el útero y tardar años para crecer, los Weasels en las áreas controladas podían regenerar a la Legión indefinidamente, permitiendo su táctica de invocar nubes negras. Los cielos sobre el campo de batalla estaban cubiertos por las nubes de plata formadas por los Eintagsfliege, lo que resultaba en el bloqueo constante de los sensores, radar y enlaces de datos. Al mismo tiempo, los cañones de larga distancia Scorpions lloverían sobre las trincheras. Con respecto al poder, la infantería acorazada no era rival para los Grauwolves y el Banargan.
En términos numéricos, la Legión también tenía ventaja, y atacarían en escuadrones. Si bien sus tácticas eran bastante básicas, las diferencias en los números y capacidades eran suficientes para acorralar a la Federación, sus implacables ataques eran acordes con sus nombres como el Ejército de los Muertos. ¿Qué pasaría si estamos derrotados?, pensaba de vez en cuando. Seremos derrotados algún día, la Federación, la humanidad, por las máquinas de matar sin conocer las razones y los propósitos de la guerra. Teniente Lance. ¿Qué tanto piensas? ¿Quieres morir? Lo siento. Y con un gruñido, Eugene recibió una patada en la espalda, finalmente recuperándose de sus pensamientos. Los puntos rojos indicaban que la Legión abarrotaba la pantalla del radar. Los dispositivos vehiculares apenas lograban conectarse, y mostraban la situación de los diversos escuadrones en las ventanas del holograma. La situación era terrible. La división acorazada, supuestamente detrás de la segunda línea defensiva con el propósito de proporcionar la defensa, se había precipitado a las líneas del frente. Norlicht, el escuadrón al que pertenecía Sin, debería estar cerca también. Estaba atacando los flancos de los lobes que avanzaban, lanzándose contra las líneas enemigas para detener el ataque. El cuerpo blindado aprovechó la oportunidad para reagruparse y contraatacar junto con Norlicht. El escuadrón de Sin siempre estaba allí cuando más lo necesitaban. Y allí era donde todo era más peligroso. Tanto el enemigo como los aliados caían uno tras otro, los cuerpos se amontonaban y la sangre formaba arroyos. Sin embargo, en el campo de batalla infernal que la gente temía y evitaba, Norlicht seguía avanzando. Eugene sabía que muchos en el frente los aclamaban como demonios sedientos de sangre. Los esqueletos sin cabeza que llevaban el nombre de una valquiria seguirían el olor de la sangre hasta la tierra de la muerte. Y con un zumbido, todas las pantallas ópticas y ventanas holográficas múltiples quedaron borrosas. Las ventanas holográficas mostraban el cambio de densidad de Eintagsfliege. Había interferencia. Y antes de que todo fuera engullido por el ruido, pudo escuchar vagamente que Norlicht se retiraba apresuradamente, y que alguien en los canales públicos llamaba a todas las fuerzas. Un proyectil que se aproximaba explotó en el aire, y la descarga provocó un fuerte temblor en el aire circundante. En la guerra moderna, un cañón sin retroceso de baja velocidad aún así excedería la barrera del sonido, y este último siempre seguiría más tarde del impacto. Una lluvia de metal fue lanzado. La conexión inalámbrica quedó completamente en silencio debido a la fuerte interferencia. Ya que el pararaid conecta la subconsciente de las personas, Sin no se veía afectado por ello. ¿Estáis bien, Sine? Sí. Oh, qué bien. Diciendo eso, la voz de Frederica se estremeció. Pero... Mis disculpas, me temo que hay malas noticias. Sin alzó la vista hacia el cadáver de color metálico que emitía humo azul, desgarrado por la lluvia de los fragmentos, y lentamente habló. Frederica, cierra tus ojos. Él abrió su ojo y encontró una exuberante vegetación en los alrededores. Justo encima de él estaban las tiernas hojas verdes de los robles, junto con el intenso y vasto verde de las pisías y pinos. La luz del sol apenas lograba brillar a través de los Eintagsfliege, e iluminaba la niebla con el verde reflejado del entorno. El inconfundible verde esmeralda del bosque de verano del norte se reflejaba en pequeñas gotas. La maleza cubierta de rocío le tocaba la cara, y sabía que estaba acostado. Muy cerca estaba la silueta del Banargand, tendido en el suelo como el cadáver de una gran bestia. Una delgada figura se arrodilló a su lado. Eugene entrecerró los ojos. Sin. Los ojos rojos sangre se dirigieron hacia él en silencio. La mirada helada y equilibrada no mostraba signos de perder fuerza en ese momento. Si realmente existía un dios de la muerte, seguramente sus ojos habrían sido así. ¿Qué pasó con el líder del escuadrón? Está muerto. ¿Qué hay de mí? Tenía la sensación de que él ya era una causa perdida. Si hubiera habido un rayo de esperanza, no había forma de que Sin lo dejara allí quieto. Mejor no preguntes. Dime. Sin suspiró. Todo lo que estaba debajo de tu estómago ya no lo está. Mirando el uniforme de color acero de Sin empapado de sangre, Eugene podía adivinar la severidad de sus propias heridas. En serio, él no es un mal tipo. Sabía que era un poco inoportuno, pero Eugene sonrió.
Sin sabía que Eugene estaba perdido y sin embargo ensució su uniforme y lo sacó de la cabina. Eugene no podía sentir dolor, así que tal vez le dieron morfina. Este analgésico extremadamente valioso fue utilizado en un soldado moribundo. Y estaba agradecido de haber sido llevado afuera. Habría odiado morir en esa estrecha cabina, junto con el hedor de su propia sangre e intestinos. Sin, hay una última cosa que quiero decirte. ¿Qué? ¿Te importaría darme mi medallón? Está dentro de mi equipo. Sin embargo, una vez que vio que aquellos ojos rojos que lo observaban se tambalearon, Eugene lo entendió. Ah, no tengo manos para sostener el medallón. Sin se quitó el guante y sacó el medallón, probablemente preocupado de que estuviera manchado de sangre. Después de pensarlo un poco, lo movió del cuello de la ropa para pilotos al interior de la camisa. Absorbió algo de calor cuando el metal helado se posó sobre el cuerpo de Eugene, y le tomó un tiempo acostumbrarse. Sin se puso de pie sin decir palabra, como un cuervo siniestro. Abrió la funda en su muslo derecho y sacó su pistola. Tiró de la corredera y cargó la bala en la cámara. Era una arma automática de 9 milímetros, una de mayor calibre que la pistola estándar que la Federación entregó a sus pilotos, pero que no podía atravesar armaduras. Si Eugene estuviera haciendo lo mismo, seguramente sus manos estarían temblando, incapaces de apretar el gatillo. Sin embargo, los ojos debajo de la boca del arma apuntando hacia él no mostraban signos de vacilación. Eugene sabía que no era algo de lo que extrañarse. Con su último suspiro, sonrió. Eso fue todo lo que pudo hacer como gracias. Lo siento y gracias. Un disparo. Mientras Frederica dijo que estaba vivo, ella nunca preguntó si lo salvarían. En ese momento entendió lo que estaba pasando. Fido. Dijo él inconscientemente y luego se dio cuenta de que su leal recolector había sido echado en el eterno descanso en el área controlada, ya que no había necesidad de llevarlo consigo. Luego guardó silencio. La Federación no abandonaría a ningún camarada, incluso si esa persona se hubiera convertido en un cadáver. Una vez que esta batalla terminara, el cadáver de Eugene sería reclamado y llevado a su familia para un funeral. Si los humanos realmente tenían almas, tal vez podrían tener un momento de consuelo antes de regresar al oscuro abismo en los confines del mundo. Todo lo que Sin hizo fue recordar su nombre, su rostro moribundo, su rostro eufórico y las numerosas historias de su familia. Fue lo mismo para él que para los cientos de camaradas a los que vio partir. Eso era todo lo que podía hacer. En el pasado, e incluso ahora. Tomó una de las 2 placas de identificación para escribir un informe de defunción. De repente escuchó algunos pasos, como si algo realmente pesado fuera arrastrado. No era la Legión, porque los asombrosos aceleradores y amortiguadores dejarían callado a un dinosaurio. Además, si hubiera alguno acercándose, Sin lo habría notado. Y finalmente desde la espesa y exuberante niebla verde con el logo del 18º Escuadrón, el Erizo, estaba la silueta de un maltratado Banargand. Una vez que vio al destrozado Banargand y al joven soldado, no de su escuadrón, de pie junto a su camarada, el único operador sobreviviente del Escuadrón 18º, el piloto de un Banargand sobreviviente se detuvo. La Legión podría estar tendiendo en una emboscada en alguna parte, porque era un rincón del campo de batalla donde la muerte seguía. El soldado que estaba frente a él no empuñaba su rifle de asalto, lucía completamente indefenso y totalmente imprudente. Sin embargo, por la forma en que se quedó quieto, estaba completamente desprovisto de cualquier sensación de peligro. De pie a la sombra del destruido Banargand, había una unidad blanca blindada de 4 patas en espera. Una vez que vio eso, el piloto se quedó sin aliento. El Regin Leif. El esqueleto blanco sin cabeza que simbolizaba la calamidad, solo aparecía en el devastado campo de batalla. El chico se quitó el casco y no pudo comunicarse con la conexión inalámbrica. El artillero en el asiento trasero se mantuvo cauteloso al abrir la cabina. El joven soldado que los observaba arqueó una ceja. El piloto quedó sin aliento. Knowsen. Era su compañero en la escuela de cadetes. La escuela especial de cadetes era básicamente una medida para reponer el número de oficiales perdidos, y muchos estudiantes fueron llevados a estudiar aquí debido a su pobreza. Este chico ante él era sobresaliente, sus calificaciones en el entrenamiento de combate eran de primera clase,
pero debido a la insubordinación y varios problemas, fue dirigido a un cierto escuadrón prototipo. Se dijo que el escuadrón estaba lleno de Bargus, bárbaros nacidos en tierras salvajes, y se les hizo pilotear el prototipo como una forma de castigo. Ante el chico estaba el operador de la máquina destrozada, alguien que también fue su compañero de literas en el mismo grupo, Eugene Lance. Una vez que vio el medio cadáver dejado atrás, suspiró. Justo a tiempo. Por favor, escribe el informe de caído en combate. Tomó la placa de identificación que el chico le arrojó descuidadamente. El artillero preguntó con calma, ¿lo enviaste? Probablemente lo dedujo de la pistola que llevaba en una mano, junto con la sangre salpicada sobre la hierba y el suelo. Si bien era típicamente responsabilidad de un oficial médico administrar un triage de primeros auxilios a la víctima, no había necesidad de ser un especialista para determinar que las heridas eran obvias. Si fueran demasiado serios y la ayuda llegara demasiado tarde, terminar una vida sería en cambio una forma de alivio y consuelo para los moribundos. Sin asintió. Mientras el artillero mostraba una mirada conflictiva, él estaba a punto de dar las gracias, solo para que el joven operador le gritara, ¿por qué no lo salvaste? Sin no respondió. En cambio simplemente miró hacia atrás con sus rígidos y tranquilos ojos de color rojo sangre. Sabes que ese era Eugene, ¿verdad? Justo antes de que nos llamaran, él dijo que te había visto. Lo sabías. ¿Por qué no lo salvaste? No te abrías paso en las batallas de los otros escuadrones. Incluso entre la división blindada centrada en la defensa móvil, las actuaciones del escuadrón Norlicht fueron las mejores del grupo. Era de esperarse, ya que siempre estaban respondiendo al enemigo cuando otros escuadrones no podían permitirse hacerlo. A pesar de que él era tan increíble. A pesar de que ser ayudado y protegido por la Federación, y de que no necesitaba regresar al campo de batalla otra vez. Tú solo quieres eliminar esos pedazos de chatarra. ¿Verdad, maldito 86 hambriento de guerra? 86 eran los compatriotas de la República de San Magnolia, considerados por su país como cerdos con apariencia humana y salvados por la Federación Geade. Hubo 5 soldados que se vieron obligados a partir para su ejecución, y finalmente llegaron a las tierras de la Federación. Sim permaneció en silencio. Y mientras el operador estaba a punto de seguir hablando, su oficial, el artillero, lo agarró del hombro. Ya es suficiente, teniente Marcel. ¿Quieres ser tan decadente como la escoria de la República? Marcel se calló una vez que escuchó esas palabras. La República hizo cosas tan inhumanas a los 86, los ciudadanos que debieron proteger. Hace medio año, cuando la Federación los resguardaba y protegía, los informes de los medios se transmitían a través de la televisión, la radio y otros durante días, para que todos lo supieran. Seguramente él no quería ser como ellos. Pero, palmeando el hombro de Marcel, el artillero bajó la cabeza. Espero que perdones la rudeza del teniente Marcel. Además, me gustaría darle las gracias en el lugar del teniente Lance. Gracias y me disculpo. No hay problema. Sin asintió. Con expresión angustiada, el artillero lo observó y, después de pensarlo un poco, dijo, si te ofreciste como voluntario para estar en el ejército de la Federación como agradecimiento por salvarte, no es necesario que lo hagas. Nuestra Federación nunca sucumbirá ante la Legión. Esto no es simplemente por ganar la guerra, es también para declarar nuestra justicia. Nuestra batalla es por nuestra propia voluntad, para proteger a nuestras familias, nuestro país y nuestros compatriotas. De ninguna manera forzaremos a los niños pobres a participar en la guerra, no es demasiado tarde para que te retires y disfrutes tus días. Sin simplemente lo miró fijamente. De repente desvió la mirada y le dio la espalda al artillero, y aunque no era su superior directo, fue un acto grosero de su parte. Con una voz tranquila y distante indicó, la Legión está viniendo. Mejor reagrúpense con nuestras fuerzas ahora. Sin echó un vistazo a las situaciones de batalla en las muchas ventanas de la cabina de su Juggernaut, el Undertaker. La muerte de Eugenio ya estaba fuera de sí en este momento. Después de pasar 5 años viviendo en el campo de batalla, su mente fue esculpida como una máquina de guerra. Recordó que había desconectado el para-raid por el momento. Mientras no le importaba que sus compañeros de escuadrón con los que luchaba desde la época en que el Imperio lo escuchara, no estaba dispuesto a que Frederica lo oyera matar personalmente a su amigo.
Si bien le había dicho intencionadamente que no mirara, no sabía si realmente lo hizo o no. Estaban sincronizados y la voz de Frederica inmediatamente sonó en sus oídos. Parecía que ella había estado esperando, Sine. ¿Cómo está la situación? La conexión de datos en los dispositivos vehiculares no se había restaurado. Si bien estaba seguro de la ubicación de la Legión, también tenía que determinar si las ubicaciones de sus aliados eran cercanas a las del disperso enemigo. No era una tarea imposible, pero los aliados eran más de los que él había imaginado en este campo de batalla, y era mejor preguntarle a alguien que lo supiera. No muy bien. Las fuerzas principales se han retirado a la espera y están preparadas para contraatacar. El anterior ataque de cañón causó una gran devastación. ¿Tienes un informe más detallado sobre los daños? Varios escuadrones tienen comandantes desaparecidos. Mientras aún estoy en el coche de comando, el enlace de datos aún no se ha recuperado. Parecía que el bloqueo de Eintagsfliege aún no se había dispersado. Los cañones antiaéreos destinados a dispersarlos fueron reprimidos por los Scorpions, y por lo tanto no podían avanzar. La fuerza de combate de la Federación superaba con creces a la de la República, y las armas utilizadas para el combate también eran sobresalientes. Los cañones y enlaces de datos proveían mucho apoyo necesario, pero aún así no podían vencer a la Legión. El ridículo sistema de defensa de la República logró durar 9 años, probablemente porque la Federación había debilitado a la Legión, al menos a la mitad. Uno podría incluso decir que la Legión utilizaba el campo de batalla de la República para pruebas, como una sesión de entrenamiento. Hay contacto de la sede de división. Durante el contraataque Norlicht golpeará desde el flanco. Os debes reunir en el punto 27 y 32 y esperar instrucciones. Un soldado de comunicaciones nos lo informó directamente. Claro que habrá algo de acción. Entendido. Sin dio vuelta al Undertaker. Poco después se reagrupó con Norlicht, junto a los 2 soldados restantes en su escuadrón. Los miembros dispersos por todo el campo de batalla se reagruparon a su lado, y la pantalla del radar mostraba puntos azules de aliados, de números similares a los anteriores. Vio los nombres clave personales familiares en los puntos luminosos del radar, y al mismo tiempo, escuchó una voz familiar que no había escuchado en un momento, pero qué reunión tan rara que tenemos aquí. ¿Tantos Banargans fueron eliminados? Werewolf. Sin echó un vistazo al nombre que aparecía con el código del escuadrón y la serie de la unidad, y respondió al otro extremo del Pararaid. Reidin, ¿cómo están los escuadrones a los que apoyas? Es una lástima que el actual cuerpo blindado de mi lado haya sido aniquilado también. Parece que no tendremos la fuerza para contraatacar. Nunca había mucha esperanza en ellos de todos modos. Sin embargo, si el contraataque falla esta vez, quedaremos realmente aislados. En lugar de un asalto, básicamente estamos hablando de la carnada que han puesto. Fuimos arrojados al peor campo de batalla y dejados para que defendamos por nuestra propia cuenta. Parece que en todas partes es lo mismo. Fueron llegando los otros 86 dispersos por todo el campo de batalla. En la pantalla del radar que parpadeaba debido a la fuerte interferencia, aparecieron nombres habituales. Una vez que vio esos nombres, Sin suspiró. Habían llegado a un país diferente, pero la guerra no había cambiado. Ante el ejército fantasma de máquinas, los humanos no tenían poder para resistirse, y eran devorados gradualmente junto con el perímetro. Ni una sola vez esperó que más allá de las llanuras donde muchos de sus camaradas habían caído, la misma guerra continuara y que volvería a entrar en el campo de batalla, enfrentando a los mismos enemigos. No desde cuando fue asignado a la misión especial de exploración como ejecución. No desde entonces.